Yo, si fuese un profesor, le daría importancia sobre todo a que mis alumnos entiendan todo lo que estoy diciendo y comprendan lo que les estoy enseñando. Yo, si fuese profesor, le daría más importancia a las emociones y los sentimientos de mis alumnos, ya que más que una nota que no define quién eres, porque un examen te puede salir mal por distintos motivos, es más importante cómo te sientas tú y que estés bien a nivel emocional. Yo, si fuera profesor, la verdad que le daría mucha importancia a que las personas que están en la clase, mis alumnos, sean capaces de ser un grupo y no excluir a nadie y sentirse todos juntos y que nadie se vea inferior a nadie. Esto es Escuela de Familias con Pedro Hernández. Hola a todos y a todas. Seguro que muchos nos echaban de menos, ¿verdad? Pues nosotros a ustedes también. Comenzamos hoy una nueva temporada de Escuela de Familias, la tercera ya. Lo hacemos con muchas ganas y muchos temas interesantes por charlar. Por aquí seguimos compartiendo chicos, chicas, papis y mamis del Colegio San Juan Bosco en Las Palmas de Gran Canaria. En este primer episodio de la temporada hablaremos de diferencias en el aprendizaje. Creo que es un tema de mucho interés y del que muchas familias nos pedían dialogar. Para entrar en materia contamos con Ana Llanes, que como novedad la tendremos en directo con nosotros, pudiendo entablar un diálogo con las familias que nos acompañarán en el rato de tertulia. Ana Llanes es logopeda y maestra de educación infantil y primaria, con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la educación. Ha trabajado como docente, logopeda y directora del departamento psicopedagógico de diferentes escuelas. Acumula una amplia experiencia en atención a la diversidad dentro del marco de la escuela inclusiva. Desde hace una década forma parte del programa Project Difference de la Fundación Ricardo Fisas Natura Vice, donde desarrolla acciones de formación y sensibilización del profesorado en diferencias del aprendizaje, promoviendo una escuela inclusiva y equitativa. Pues Ana, muy buenas. Muchas gracias por estar este ratito con nosotros hoy en Escuela de Familias y compartir con nosotros tu sabiduría. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros también por asistir y por contactar con nosotros. Va a ser un placer seguro. Y además, con un tema que muchas familias nos han escrito y nos han pedido pues, hablar de esta temática, ¿no? Que está muy presente en la realidad y que a veces no se le da la respuesta quizás más adecuada, ¿no? Sí. Totalmente cierto. De hecho, se dice y está demostrado que hay un 20% de la población que tiene diferencias de aprendizaje, un 20% de niños que tienen diferencias de aprendizaje. Por lo tanto, es que si nos ponemos con las medias de una clase, pues siempre hay 3-4 niños que tendrán cualquier tipo de diferencia de aprendizaje. O sea, que es importante tenerlo en cuenta y saber sobre él. Claro, porque es bastante fácil encontrarse, ¿no? Con esta realidad. Sí. Seguro que muchos papis y mamis, pues con este tema les viene muy bien saber, pues a lo mejor qué tipo de síntomas o situaciones les pueden indicar que su hijo o su hija presenta alguna diferencia de aprendizaje. Es decir, ¿nos puedes contar un poquito ante qué cosas deberíamos estar atentos los papis y mamis? Sí, a ver, teniendo en cuenta, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta, y más cuando a edades más tempranas, es que cada niño y cada niña tiene su proceso de evolución, o sea, tiene su proceso evolutivo. Hay unos niños que empiezan a andar a los 8 meses y hay otros que empiezan a los 13 meses, ¿no? O más. O menos. Y también a la hora de sus primeras palabras, también hay unos niños que empiezan muy rápido y hay otros niños que empiezan un poquito más lentos. Pero eso no quita para que dentro de hay un margen evolutivo en las edades tempranas, eso no quita para que los padres observemos cualquier cosa que nos cree una duda, ¿no? Hay veces que a lo mejor es el primer hijo y no tenemos para comparar, pero sí que vemos que hay algo, como padres lo vemos, que hay algo que no está funcionando correctamente, ¿no? Y entonces a esto le llamamos los síntomas de alarma, ¿no? En las diferencias de aprendizaje y en todos los procesos. Entonces, estos síntomas de alarma, claro, dependen lo que le pueda
tener el niño o la niña, ¿no? Pero básicamente cuando son más pequeñitos podemos mirar todo lo que es la parte del lenguaje. Si los niños con 2 años todavía no hablan nada o dicen o tienen muy poquito vocabulario o son niños que a lo mejor no te siguen con la mirada o no son niños o niñas que son capaces de expresar sus sentimientos con su expresión facial, ¿no? Hay que tener como unos síntomas de alerta que siempre lo tenemos que tener bastante claro. Luego, cuando, por ejemplo, ya empieza la etapa escolar, ¿no? Tercero, de 3 a 5 años, que empiezan educación infantil, pues si vemos que también tienen un lenguaje pobre, porque a los 3 años ya tendríamos que tener unas frases correctas y que se les pueda entender, ¿no? Otra cosa es los niños que a lo mejor le cuesta pronunciar un fonema, por ejemplo, la letra R, que dicen R, o que tienen algún punto de articulación a la hora de pronunciar una palabra que dicen algún fonema mal. Esto es otra cosa, ¿no? Esto no es una dificultad en el lenguaje. Entonces, básicamente es si vemos que el niño no tiene vocabulario, o el niño o la niña, no tiene vocabulario, no se le entiende bien cuando habla, no estructura dentro de sus frases, que no son unas frases muy estructuradas con 3 años, pero sí que se da a entender lo que él me quiere comunicar o ella me quiere comunicar. Esto en cuanto al lenguaje. Luego, también podemos observar cuando son pequeñitos, pues que a lo mejor en el cole empiezan pues con los colores, el verde, el azul, ¿qué color es? Y tú estás en casa y ves que no es capaz de reconocer los colores o las formas, redondo, cuadrado, o los números. No, por supuestísimo, si está empezando con los números, no sabrá todos los números, pero sí los números que se están trabajando en clase, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta serie de cosas tenemos que estar alertas. Si nosotros vemos cuando son pequeños que a lo mejor al principio no lo dicen, pero luego vamos viendo una evolución, bueno, es lo que hablábamos antes, este niño necesita un proceso evolutivo diferente a otros niños. Pero si vemos que esa evolución no sigue los pasos que tendría que tener, pues ahí es cuando ya sí que nosotros nos tenemos que preocupar. Luego también, si vemos que son niños como muy movidos o que no paran quietos o que les cuesta mucho mantener la atención en algo que no sea algo que a ellos les gusta mucho, que es, por ejemplo, el videojuego o así, porque hay niños que dices, no, mi hijo no tiene problemas de atención porque le pongo el videojuego que le gusta y se puede tirar 3 horas. Bueno, pero en verdad que con lo otro no. Y decir, sí, ¿por qué con una cosa sí y con el resto no? Pues esta falta de atención, de organización, de mantener la atención básicamente, ¿no? Y luego en edades que ya empiezan pues primaria, esto es más infantil, lo estoy hablando con rasgos muy generales, sí, sí, pero como cosas muy básicas, ¿no? Porque luego hay infinidad, ¿no? Que se podrían observar más, claro, pero son como rasgos generales, sobre todo lo que es el lenguaje, lo que es la psicomotricidad también, el tema de la coordinación de movimientos, la alteración del sueño también en estos niños, pues rasgos como más generales es lo que tenemos que tener en cuenta. Luego, cuando empiezan la primaria, que ya empiezan con todo el proceso de los aprendizajes, de la lectura, de la escritura, de conceptos matemáticos, pues también tenemos que tener en cuenta que si tu hijo o tu hija ha acabado primero de primaria y no ha sido capaz de leer, no es capaz de leer o hace una lectura muy silábica o confunde fonemas o confunde letras o la sustituye, todo esto también pueden ser síntomas de alerta, porque un niño ya en primero de primaria tiene que acabar leyendo una serie de palabras con una velocidad, pero tiene que acabar leyendo. Y pues por supuesto, en segundo de primaria. En segundo de primaria, sí, la lectura y la escritura tienen que estar absolutamente consolidadas.
porque además es la base para luego los siguientes aprendizajes que ya de segundo ciclo, tercero, cuarto, quinto, Sí, claro. que tienen que tener esa base adquirida. Luego en matemáticas, pues también podemos tener síntomas de alerta si vemos que le cuestan, como he dicho antes, los números, las secuencias. También niños que les cuesta mucho los días de la semana, los meses del año, por supuesto las tablas de multiplicar, que no son capaces de aprenderla, todo lo que es secuencial, pues también esto puede ser un síntoma de alerta. Luego todo el tema también de autoestima. Hay muchas veces que los niños ya, sobre todo cuando están en primaria, cuando ellos ven que no le están saliendo las cosas, ellos mismos se dan cuenta, empiezan a tener la autoestima baja, se enfadan enseguida, no quieren hacer las cosas, pero lo dicen como enfadados y así. Y no es más que una frustración, porque ellos quieren hacer las cosas como el resto de sus compañeros, pero ven que no pueden. Y pues esto puede ser otro síntoma de alerta, porque mi hijo no quiere hacer lo que le han pedido en el colegio, porque mi hijo no quiere leer, porque no quiere hacer estas cosas, ¿no? Y porque él se da cuenta que no las puede hacer y entonces, le crea esta frustración y esta baja autoestima, porque ya empieza la parte de mis amigos de clase o mis compañeros lo hacen y yo no. Entonces ya empieza esta fase de autoestima que ya lo hablaré más adelante porque es un factor muy importante también en todo el tema de las diferencias de aprendizaje. Y esto a grandes rasgos, porque hay yo sé que es muchos algo muy síntomas amplio, de alerta, pero no aquí me tiraría toda la tarde. Pero básicamente estas cosas son simplemente observar que a lo mejor al principio le puede costar, pero luego vamos viendo que lo va haciendo y hay una evolución, vale. Pero si vemos que no hay evolución, entonces y sobre todo en edades tempranas, es cuando hay que mirar qué le puede pasar. Como digo, y supongo que a veces habrá pistas que te llevan a cosas que no son, o sea, que aparenta, pero no tiene por qué ser tampoco una diferencia de aprendizaje, supongo, ¿no? Claro, sí. Hay veces que no siempre porque a lo mejor le cueste reconocer los colores. Sí. Eso va a ser porque mi hijo le pasa esto, o no siempre porque le cueste. No, pero sí que sí. Continuamente, cuando le cuesta los colores, no solo le cuesta los colores y lo demás lo hace perfectamente bien. Si vemos que le cuestan los colores, que le cuesta identificar las formas, que le cuestan una serie de cosas, ahí ya no es una cosa puntual. O sea, hay una cosa puntual. Mira, a mí no me gustaban las matemáticas, yo lo odiaba las matemáticas. Y bueno, pero había otras muchas cosas que no, y podían ser cosas puntuales, o un niño que no le guste, no sé, hacer alguna cosa puntual. Sí, pues mira, yo soy papi y mami, detecto en mi hijo, en mi hija, pues esas situaciones que tú me estás contando. ¿Qué primer paso debería dar yo como padre, como madre? Sí, mira, lo primero lo más importante de hacer es observar a tu hijo o a tu hija todas estas cosas que hemos visto de estos síntomas de alerta, verlos cuando lo hace más, cuando lo hace menos, en qué momento los hace, en qué momento no los hace. O sea, un poco tener esta observación de estas dudas que tú tienes y un poco, mira, incluso apuntarlo en algún sitio para decir, bueno, pues yo veo que le cuesta esto, ¿no? Ver, primero observar. Después, también, una vez que yo ya he observado que a mi hijo le pasa algo y cuando le pasa, que no es algo puntual, que le pasa periódicamente o a menudo y no es nada puntual, entonces puedo ir al pediatra. Los padres van al pediatra, entonces al pediatra se le dice todas aquellas cosas que están observando que le cuesta a su hijo o a su hija. También es importante decir todas las fortalezas también que tiene su hijo o su hija, o sea, dar la máxima información posible, porque eso también puede ayudar.
al pediatra y entonces el pediatra lo derivará pues al departamento de orientación de la escuela, lo dirá en el departamento de orientación y en el departamento de orientación y empezarán pues le pasarán las pruebas, luego con los resultados pues lo pasarán a la inspección educativa y demás, todo ese proceso. También se puede comentarlo con la profesora, con la tutora y decir, yo estoy observando esto, mi hijo, tú también lo estás observando, porque es muy importante siempre ir acompañado de su profesor o su profesora, porque una cosa es lo que tú a lo mejor ves en casa, pero si no sabes lo que le pasa en el aula o en clase o cómo está en clase, la información puede ser un poco sesgada. Entonces es importante tener una tutoría y decir, mira, yo estoy observando en mi hijo, en mi hija, estoy observando esto en casa. ¿Tú cómo lo ves? Aquí en el colegio también le pasa, hace lo mismo, hace tal. Sobre todo, cuanto más información se tenga, para luego poder explicarle a la persona que lo voy a derivar para que le puedan pasar las pruebas, mucho mejor. Vale, perfecto. Este es el proceso. Y una última pregunta te hago yo, para después pasar al ratito de tertulia, que eso es nuevo y no lo he comentado, que vamos a compartir pues hoy la tertulia con familias. Te pregunto, si al final sí se detecta, se confirma, yo entiendo que es muy amplio esto también, ¿no? Pero ¿cómo puedo acompañar a mi hijo o hija en sus diferencias de aprendizaje? A ver, para acompañar una vez que yo he observado o he detectado o le han pasado pruebas o no hace falta tener un diagnóstico para yo ver que a mi hijo o a mi hija le está costando una cosa o que necesita que le ayuden, porque hay veces que hasta que se tiene el diagnóstico no tengo que esperar hasta tener un diagnóstico. Yo ya puedo ver lo que le cuesta más o lo que no le cuesta menos. Entonces, pues en casa puedo trabajar con él. Bueno, yo siempre digo que los padres son padres, no son maestros. Entonces, es básico poder ayudar a mi hijo o a mi hija en casa y pues, poder ayudarlos con los deberes o así, pero hay un punto que cuando o sea, no nos funciona bien eso, porque hay muchas veces que el niño se enfada porque el padre o la madre le está diciendo pues hazlo bien, no sé qué, el niño la madre entonces se enfada o el padre se enfada y se crea ahí una mala dinámica a la hora de hacer los trabajos, de hacer los deberes, de estudiar. Es mejor que derivarlo a otra persona que haga los deberes o que le ayude o así. O sea, los padres tenemos que acompañarlos, pero no somos sus profesores. Entonces, igual, lo que he dicho antes, lo primero, hablar también con la tutora, con el tutor y decirle qué estáis trabajando, cómo lo estáis trabajando para yo continuar trabajándolo igual en casa. ¿Vale? Porque para que la forma de aprender sea lo máximo, que tenga la máxima igualdad posible, ¿vale? Que siga la misma línea. Entonces, sobre todo, crear espacios de trabajo agradable, o sea, que no ponerlo en un sitio si vemos que nuestro hijo se distrae mucho o que se tiene que levantar o es un niño que necesita mantener la atención mejor, más que otros, pues ponerlo en un espacio que no tenga muchos inputs, o sea, que no tenga encima de la mesa 20.000 juguetes, 20.000 cosas que yo me pueda distraer con esto, ¿no? Pues es tener un escritorio lo más limpio y lo más con menos distracciones posibles. También es crear como un horario como establecido, ¿no? O sea, no es que el niño vea que ahora venga a casa y me tengo que poner toda la tarde a hacer deberes. No, es junto con nuestro hijo, con nuestra hija, hacer un horario y decir, mira, hemos llegado a la casa, pues ahora vas a merendar, ahora vamos a a leer un poco, ahora vamos a hacer como un horario conjunto que los dos, las dos personas lo vayan haciendo y lo vayan aceptando ese horario y se vayan comprometiendo con ese horario, ¿no? Porque es una forma de implicar a nuestro hijo, a nuestra hija, a que tiene que hacer estas cosas. Luego, sobre todo, si vemos que le cuesta mucho leer,
no nos pongamos nerviosos porque no le ven una letra, una palabra, un algo. No le digamos, pero que no ves que aquí, que eso no pone, pero venga, vuelve a leer y tal. Es que seguramente hay una dificultad, una diferencia aprendizaje, puede ser una dislexia, seguramente, y entonces por mucho que yo le diga que no lo ves, no lo ve. Ya, claro. Porque tienen otro proceso de aprendizaje. O que me hago unas faltas de ortografía garrafales y le hago copiar 25 veces, bajar se escribe con B, no se escribe con V. Pues tampoco servirá de nada. O si hace una letra muy mala, romperle el trabajo que ha estado esforzándose en hacerlo por la tarde, rompérselo y ahora me lo repites con buena letra. Pues esas cosas, las únicas cosas que hacemos es que nuestro hijo o nuestra hija lo que no quiera es hacer lo que nosotros le estamos pidiendo que haga, se ¿no? Cierran. Entonces, es exacto, se cierran y bueno, y no es productivo. O sea, además en estos niños siempre hay que dejarles como un espacio de descanso, no ponerlos toda la tarde, por la tarde, a hacer los deberes. Pues no, pues los fracciono. Pues mira, vamos a hacer ahora luego estás 10 minutos que no sé, vas a jugar con no sé qué y luego hacemos a los 10 minutos, vuelves y hacemos esto. O sea, que el niño vea que son pequeñas cosas que él puede hacer. Porque si le ponemos toda una tarea que tiene que hacer enorme y se ve ese mundo por delante y encima son niños que tienen estas dificultades de aprendizaje, pues lo único que conseguiremos con ello es que se bloqueen. Pues es súper interesante, Ana, me parece que nos está sirviendo de mucho. Y tengo más preguntas, pero me las voy a guardar, si te parece, ahora al ratito que los papis que están con nosotros se les apetezca preguntarte también, ¿te parece? Vale, perfecto. La tertulia. Compartimos, vivimos. Pues como decía, hoy es sorpresa. Estamos aquí hoy con la persona que entrevistamos en directo. Es la primera que nos acompaña en directo, Ana, en el ratito de tertulia. Gracias por estrenarte con nosotros. Bueno, gracias a vosotros. Estoy encantada. Pues nada, aquí dejo micro libre, aunque yo también voy a preguntar porque me quedo con más dudas a los papis que están por aquí. Vale. Ana, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué consejo podrías dar tú para que haya una buena sintonía entre hijos y padres a la hora de estructurar los estudios? Estabas hablando de debes hacer los ejercicios, hacer una parada para que descanse, vuelves otra vez a hacer los ejercicios para que no lo haga todo de golpe. Pero ¿qué más consejos puedes dar? Sí, yo sobre todo de entrada es hablar con tu hijo o con tu hija y pactar, o sea, es decir, venga, esta tarde, ¿qué tienes que hacer? Que sacamos la agenda, ¿qué hay que hacer? Pues tienes que hacer esto. A ver, ¿con qué prefieres empezar? O sea, siempre hacerlos protagonistas de lo que van a trabajar. Que lo vean como que es como que yo he elegido esto, pues como lo voy a hacer. Es pactar y que sean ellos y que se impliquen dentro de sus deberes. A ser posible, que luego las realidades, cada uno sabe cuáles son sus realidades, pero es decir, pues mira, tienes todo esto, pues ¿qué quieres elegir? ¿Quieres elegir esto primero? Pues venga, pues esto, más o menos, ¿cuánto vas a tardar? Pues 15 minutos, 20 minutos, vale, pues te pongo un reloj. Te voy a poner aquí un reloj y aquí vas a tener de 5 a 5 y 20 tienes que terminar esto. De 5 y 20 a 5 y media, pues mira, te vienes y te haces una leche con colacao o te pones a hablar con tu hermano o te pones a hacer lo que quieras. Luego volvemos, vale, ya han pasado esto, de 5, pues de 5 y media tal, pues a la hora que sea. Básicamente es coger lo que tiene que hacer la agenda del día y que vuestro hijo o vuestra hija decida cómo lo quiere hacer.
porque es una forma de implicarle, porque lo está eligiendo ella. Bueno, es lo que he comentado antes, ¿no? A la hora de los deberes. Luego, si son niños que le cuesta mucho leer, o sea, leer porque tienen dislexia y le cuesta mucho leer, pues le leo yo. O sea, le leo yo el enunciado, leo yo lo que, si tienen que aprenderse, no sé, algo de historia, pues le leo, y él o ella que me escuche, y luego yo le pregunto sobre lo que he leído yo como padre, ¿vale? Porque si yo le hago leer y ella o él no lee bien, o tiene una lectura que es entrecortada, silábica, que no respeta puntuación, por mucho que lo lea, no lo va a entender muy bien. Entonces, no lo podrá estudiar y no lo podrá luego trabajar. O que, no sé, si ha de leer un libro, pues también hay ayudas actualmente de audiolibros o de cosas para facilitarles el trabajo. Aclarado, sí. Y combinar las actividades extras con los estudios, ¿no es mucha carga para ese día que toque la actividad? ¿O le beneficia? Pues básicamente es beneficio, sí, porque los niños, y más los niños con diferencias de aprendizaje, las 6 o 7 horas que están en el colegio es lo que para unos son 7, para ellos son 14, porque todo su esfuerzo que tienen que hacer para mantener la atención en el aula, entender bien lo que le dice la profesora, saber lo que están haciendo, bueno, todas estas cosas a ellos les supone mucho más esfuerzo que a otros niños que no tienen dificultades, ¿no? Por lo tanto, a estos niños les va muy bien hacer deporte. Deporte o irse a jugar con una amiga o un amigo a algún sitio, hacer algo, combinar un poco la parte académica con la parte de deporte, de juego o de lo que ellos elijan. Pero sí que va. Y sí que es verdad que dices, hay veces que tiene que hacer, se va a jugar a fútbol, viene a las 7 de la tarde y luego tiene que hacer todos los deberes. Bueno, pues ese día pues es hacerlos o intentar adelantarlos si sabemos que ese día va a tener fútbol o lo que sea, o tenis o lo que sea. Intentar adelantar el día anterior que no tendrá la actividad, pues adelantar un poquito de algo que tenga que hacer ese día. Pero sí que es muy importante que no dejen de hacer deporte, todo lo contrario, les va muy bien. Y además, muchas veces los niños que en el colegio no son brillantes, pero a lo mejor son brillantes en el deporte. Entonces, ellos el deporte es lo que les puede dar esta autoestima y esta seguridad. La que no tienen en el colegio la pueden tener en el deporte o en algún hobby que a ellos les guste. Otra cosa es que sea sobrecargada un día ir a fútbol, otro día baloncesto, otro día judo y otro día inglés. Entonces dices sí, porque es que no tienen ninguna tarde para estar en casa tranquilamente, llegar, descansar. Pero 2 días a la semana no pasa nada y luego el fin de semana. Pero todas las tardes sí que yo no la aconsejo tanto porque es que no. Yo tengo una duda más que me estoy quedando aquí y yo creo que es un melón. Pero bueno, el tema pantallas, ¿influye de alguna manera en complicar las diferencias de aprendizaje? Pues puede ser también beneficioso porque las pantallas, facilitan a veces, utilizar el ordenador. De hecho es que cuando hay niños que tienen dislexia, se les dice que utilicen la pantalla, porque el ordenador tiene corrector ortográfico, que a ellos les va muy bien. Tiene audio, para audio tú dices lo que quieres que escriba y el ordenador lo escribe.
puede ser una ventaja. O sea, las pantallas bien utilizadas Claro. son una ventaja para las diferencias de aprendizaje. Luego hay muchas actividades y hay muchos juegos que se trabajan de conciencia fonológica, de numeración, de todo esto, que son pantallas, pero son juegos que están facilitando el aprendizaje de según qué cosas. Si me dices pantalla de juegos de batallitas, no. Pero hay muchas actividades y juegos que favorecen la diferencia de aprendizajes. Estamos hablando de aprendizaje que tiene mucho que ver con enseñar, y siempre le preguntamos todas las semanas a los peques del cole algo en torno al tema que estamos tratando, y esta semana se nos ocurrió preguntarles a los pequeñajos que si ellos tuviesen que enseñar algo a sus profes, ¿qué les enseñarían? ¿Les parece que mira, lo chulo. escuchemos a ver qué nos cuentan? Ay, venga, sí, Venga, qué vamos a divertido. Pequeñas preguntas. Lo grande son las respuestas. Enseñaría a leer la H en el libro. A tener amigos para jugar juntos. Te enseñaría a correr en educación física. Te enseñaría a escribir tu nombre en la libreta. Te enseñaría a contar los números del 1 al 10. A decir palabras bonitas con los amigos. Te enseñaría a compartir la IPA con tus amigas. Te enseñaría a sumar con los policubos. Te enseñaría a conocer los dinosaurios, el tiranosaurio rex, el anquinosaurio, el brachiosaurio, el triceratops y el velociraptor. Uy, uy. A no tener miedo a la oscuridad. Bueno, ¿qué les parece a estos niños que nos cuentan? Ay, me encantan. Sí. A no tener miedo a la oscuridad. Sí, ¿eh? Hasta los grandes, muchos tenemos miedo. Y hablarnos bien, ¿eh? Que eso sí que nos hace falta a muchos papis y mamis. Pues no sé si hay algo más por parte de los papis que quieran preguntarte. Referente a los niños que no les gusta el deporte, ¿cómo se podría que lo logre hacer? Porque he escuchado muchos niños, no me gusta el deporte, ni fútbol, en general. A ver, si es algo que no le gusta, pues será difícil que al final lo quiera hacer. Es como si a mí me dicen, yo qué sé, a mí que no me gusta hacer algo y me dicen, lo tienes que hacer, pues intentaré no hacerlo. Pero a lo mejor le gusta otras cosas, que no tenga que ser deporte. O sea, yo creo que es muy importante escuchar a nuestros hijos, escucharlos, porque hay veces que nosotros, como se dice que el niño tiene que hacer deporte, el niño tiene que no sé qué, no tiene que tener cuántos, entonces nuestros hijos lo tienen que hacer, o porque como todos los niños van a jugar a fútbol y mi hijo no le gusta el fútbol, ¿por qué no le gusta el fútbol? Pues al final, porque no le gusta, pues no pasa nada, pero a lo mejor le gusta más, yo qué sé, coger un libro y leer, o le gusta pintar, o le gusta, no sé, observar la naturaleza, o yo qué sé, o cualquier otra cosa. Yo creo que sí que es importante el deporte, pero también el deporte es importante y hay que disfrutarlo. Cualquier cosa que hagas que no la disfrutes, la harás mientras te obliguen, pero luego no. Entonces tampoco no sé hasta dónde tiene el sentido. Yo creo que es mejor que un niño, y más que son sus horas libres de no obligación, que es el colegio, que van muy marcados en el colegio, les guste o no les guste, es lo que tienen que hacer. El horario hay que cumplirlo. Cuando salen del colegio es un momento de relax, de libertad y de todo. Yo creo que es muy importante escucharles y que te digan qué quieren hacer. A lo mejor le gusta apuntarse a bailar hip hop, no sé,
Mis hijas no les gustaba tampoco mucho, nunca se apuntaron a balonmano, ni a básquet, ni a nada, pero les gustaba la hip hop, le gustaba la gimnasia rítmica, yo qué sé, otras cosas. Pues si les gustaba bailar, pues que bailasen. Pues que si al final es ese momento que es para que ellos puedan disfrutar de algo. Un extraescolar es para disfrutar. No, bueno, esta es mi opinión, porque aquí esto ya me pasa las diferencias de aprendizaje. pero sí que es verdad que hay veces que no escuchamos a los hijos o nosotros como profesores no escuchamos a los alumnos. Actuamos por ellos y es muy importante escucharlos porque al final no te servirá de nada. Mira, yo me acuerdo, como ejemplo, cuando mis hijas eran pequeñas, había una hija que nos íbamos a comprar la ropa y todo lo que a ella le gustaba a mí me horrorizaba. Entonces al final yo le decía, Ana María, pues mira esto qué mono y tal. Y ella, como se lo decía a su madre, pues le decía, bueno, venga, vale, mami, sí, esta camisa. La camisa se quedaba en el armario todo el año. Claro. ¿Qué aprendí? A que no. O sea, que a mí no me gusta, pero si a ella le gusta, pues que la haga. Entonces, con esto igual. Yo quiero que haga deporte, pero si no le gusta, porque a lo mejor le cuesta la coordinación, le cuesta, yo qué sé, o no le gustan los deportes de equipo, o luego, no sé, por alguna razón, o es preguntarle al niño, pues, ¿por qué no quieres hacer deporte? Igual te da una razón que tú dices, ostras, pues es verdad, no había pensado en esto, ¿no? Yo creo que hay que hablar, preguntar, escuchar y luego decidir. Pues con esas palabras tan bonitas, ese final tan bonito, nos vamos a despedir en este ratito de Escuela de Familias. Te agradecemos mucho, te agradezco mucho, Ana, te agradecemos que hayas compartido con nosotros. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, también por asistir. Es un placer compartir también. Los padres, quiero decir. Sí, les vamos a dar las gracias. Gracias, siempre es un gusto. Muchas gracias, Ana. Sí, de verdad. Sí. Muchas gracias. Pues nada, un abrazo fuerte. Venga, un abrazo Hasta a todos. otra. Saludos. Y hasta aquí este episodio de hoy. Tenemos muchas ganas de volver con ustedes y es una alegría pues poder encontrarnos nuevamente, ¿verdad? Te vamos a pedir que si te ha gustado, que compartas con personas nuestro podcast para que siga creciendo, que le dejes a me gusta, que nos busques en redes sociales para seguir compartiendo este camino tan bonito juntos. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el mes que viene, espero. Un saludo muy fuerte. Hasta otra. Esto es Escuela de Familias con Pedro Hernández.